Caí de espaldas sobre el mugriento suelo y el mechero se escapó de mis manos, dejando el lugar a la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente y un escalofrío me recorría de arriba abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo. Siguiendo mis pasos, llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida, cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del 5º piso y lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía a mis órdenes, aunque el botón del 5º piso estaba encendido. La puerta no se cerraba y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta ante mí. El pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de ahí y el ascensor no se movía. De repente se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del 5º piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y a la criatura la aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar al ascensor, agité mi pierna ante él, lo que hizo retroceder atemorizado, sin que apartarse la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dijeron paso a un y 1, luego a un 0, un 1, etc. Algo más calmado. Me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con las propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos y comencé a sentir dolor minutos antes. En aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se había clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido ahí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la escena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco. Curé las heridas de mis manos y esperé a que llegase ese día incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío, construido en la misma época, con la misma planta y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba de su ascensor y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada, tranquilo, y a los pocos minutos sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así que dimos con él, que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día, un ajado anciano con un pie en el cementerio.
Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos en 1966. La recién inaugurada central nuclear de Sorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen franquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiese tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche para haciéndose para encargados de mudanza, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los asesores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garage, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto, tratando de arrojar tierra sobre el asunto. Los sujetos en experimentación fueron sacrificados y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos?, preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo, tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces no he vuelto a subir más a ese ascensor, ni a ninguno de otra parte. Y por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un 5.º piso muy luminoso y además tiene un ascensor y un garage.